Va, entonces el llamado a Natalie para que se incorpore de nuevo porque la sacó el sistema. Ok, entonces vamos a hablar ahora, les decía, sobre un tema muy interesante dentro de la genética y que tiene que ver con la cuestión de las probabilidades. Eso es lo que vamos a estudiar este día. Resulta que en genética se juega mucho la cuestión de las probabilidades. Es decir, nunca se tiene a veces una certeza, entonces se juega mucho a las probabilidades. Entonces vamos a empezar por recordar qué es una probabilidad, porque esto ya usted lo vio en estadística y en no sé qué otras asignaturas también. Así que vamos a definir la probabilidad como una medida matemática, pero medida matemática de la posibilidad. Es decir, que algo ocurra o que algo no ocurra. Entonces a eso se le pone un número. ¿Cuál es, por ejemplo, la posibilidad de que ahora llueva? Entonces se le va a poner un número, un 100%, un 25%. Entonces por ahí va lo que es la probabilidad. Podemos decirlo también como una manera de cuantificar, es decir, dar un valor numérico para ver qué tan probable es que algo suceda. Usted mismo dice, tengo un 50% de pasar el corto o tengo un 100% de pasar el corto. Entonces, por ahí va lo que es la probabilidad. Claro, esto se refina más cuando aplicamos ya el método científico, entonces ya lo refinamos más y hablamos de fórmulas y de otras cuestiones. Bien, entonces 37 en este momento. Algunos probablemente fueron a comer después del examen, posiblemente van a venir. Pero bien, entonces, una probabilidad de 1 para un evento significa que eso va a pasar con seguridad. Pero una probabilidad de 0 significa que ese evento no va a suceder nunca. Hay eventos que sabemos que nunca van a suceder y hay eventos que si estamos con la seguridad de un 100% que van a suceder. Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, que caiga nieve hoy en El Salvador. Esa es una posibilidad imposible. Es una probabilidad de 0. Pero que llueva ahora en el lugar donde usted vive es una posibilidad quizás arriba del 30, 40%, en algunos lugares probablemente arriba del 90% y casi del 100% seguro que puede llevar en algunos lugares. Entonces ahí estamos viendo, cuando dice 1, en realidad es como si se estuviera refiriendo a 100. Y cuando dice 0, se está refiriendo a 0. Ocupamos bastante el 100%, 90%, porque dividir uno en partes puede ser un poco más difícil. Sin embargo, se puede hablar de 0.5, de 0.6 probabilidades, de 0.7 probabilidades, pero preferimos mejor decir 0.50, el 50% de probabilidades, el 60% de probabilidades. Continuamos entonces. Vamos a continuar definiendo el concepto de probabilidad y vamos ahora ya un poco más técnico. Es el número de veces que se verifica un evento determinado, es decir, cualquier tipo de evento en un número de casos totales observados. Veámoslo nuevamente. Número de veces que se verifica un evento en un número de casos totales observados. Y veamos la fórmula. Número de veces que ocurre A sobre el número total de sucesos. Ahora pongámoslo en un ejemplo. Calculemos la probabilidad de que salga un 5 cuando usted tira un dado. Usted sabe que los dados tienen 6 lados, numerados del 1 al 6. Ahora, usted va a calcular la probabilidad de que salga un 5 cuando tira ese dado. Bien, el dado tiene 6 caras y cada cara tiene un número distinto que va del 1 hasta el 6. Entonces, la probabilidad de sacar un 5, ¿cuál es?
el número de veces que se verifica el evento. Una vez. Porque solamente existe una. Cuando usted tira un dado, solamente existe una vez, una posibilidad nada más, que salga 5. No pueden existir 2 ni 3 porque solo una vez lo va a tirar y solo un dado hay 5. Al menos que en el dado esté marcado varias veces 5, pero si solamente está marcado una vez 5, entonces el número de veces que se verifica ese evento es 1. Y el número de casos totales observados. Usted sabe con 6 lados. Entonces, entre la posibilidad de que salga 5 sobre 6. Sería entonces un sexto. Ya van a dejar de... todavía sí. Tenemos 45. Lo más que hemos llegado es a 46, es que probablemente falte uno. Y ya no van a estar tocando, me imagino. Así que ya van a dejar de estar tocando la puerta. Bien. Vamos entonces a empezar a definir de nuevo el concepto de probabilidad. Vamos a regresar. Y con el ejemplo que dimos del dado, espero que todos conozcan los dados. Me imagino que sí. Y vamos a entender de nuevo este concepto. Número de veces que se verifica un evento determinado en un número de casos totales observados. Pregunto, el número, en el caso del dado y en el caso del ejercicio, en el caso del ejemplo, perdón, que mencioné, cuando dice número de veces que se verifica un evento determinado, ¿a qué se refiere? Recuérdese que usted va a lanzar un dado y le están preguntando cuál es la probabilidad que caiga un 5. Entonces, cuando dice número de veces que se verifica un evento determinado, ¿a qué se refiere? ¿Al 5 o a los 6 lados? Al 5. ¿O se refiere a un número 1? ¿Cuál es el número de veces que se verifica un evento determinado? En un total de números de casos totales observados. Si quiere, escriba eso, o le puede capturar una imagen, o qué sé yo, porque nos va a servir para seguir explicando. Número total, vamos a copiar acá para que nos vaya facilitando. Fíjense bien. Aquí dice número total para que lo vayamos llevando a la práctica. Lo vamos a copiar en cada uno de estos casos. Y lo vamos a pegar acá. Ok. Parece que hay alguien en la puerta, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí. Ahora, comparémonos con la fórmula. Número de veces que se verifica un evento determinado. El número de veces que ocurre A sobre el número total de casos totales observados. O sea, el número total de sucesos. Sigamos avanzando. Y ahora leamos esto. Lea el ejercicio, por favor. Bueno, entonces, ahora vamos a enojar esto. A poner chiquito. Demasiado chiquito. Ok, vamos a ver ahí. Guache. Calculemos la probabilidad de que salga un 5 cuando tire un dado. Miren, el dado tiene 6 caras y cada uno va desde 1 a 6. Y usted tira el dado. ¿Cuál es la posibilidad que cuando usted lo tire le caiga 5? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la posibilidad que cuando usted tire el dado le caiga, el dado le caiga 5? Entonces, vamos a aplicar aquella fórmula. La P significa la P
La probabilidad de que caiga 5, por eso ponemos un 5 aquí, es 1 sobre 6. ¿Por qué 1? Porque 1 se refiere al número de veces que se verificó un evento. ¿Y cuántas veces se va a verificar que caiga 5? Solamente una vez, porque solamente hay un 5. Hubiesen varios 5, entonces no sería 1, podrían ser varios las veces que podría caer el 5, pero como solamente hay un 5 en el dado, entonces es 1. ¿Y el 6 qué significa? El número de casos totales observados. ¿Por qué el número total de casos totales observados? Porque usted ha observado que el dado puede caer de 6 lados. Pero dice casos observados. Usted ha observado que puede caer en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. O sea, en 6 lados. Son los casos que usted ha observado. Ahora regresemos a la definición que vimos al principio. Número de veces que se verifica un evento determinado, en este caso es 1. En un número de casos totales observados. Esa es la definición que estamos tratando de explicar a través de este ejemplo. Ahora le pido por favor que lo lea nuevamente. Creo que voy a ir a abrir la puerta porque alguien fue a desayunar. Comprensible. Después de la cena fue a desayunar, es comprensible. Y se trata de... mira quién es. Sandra Margarita. ¿Qué te pasó, Sandra Margarita? ¿Por qué tan tarde? ¿Dormiste? ¿No hiciste el examen? Y ya está. Bueno. A ver. Quiero que quede bien clara esta situación. ¿Comprendimos? ¿Comprendimos cómo era esta cuestión? Sigue el maestro a peso porque alguien sigue tocando la puerta. Otra vez anda Margarita, 2 veces. Bueno. Oh. Podríamos seguir hablando sobre la probabilidad. Y esta vez vamos a decir que es la frecuencia relativa de que ocurra un suceso. La frecuencia relativa de que ocurra un suceso. Su valor fluctúa entre 0, que es el suceso, como les digo, improbable, que nunca va a ocurrir. Como por ejemplo que en esto, justamente en este momento, caiga nieve sobre El Salvador. Eso es totalmente imposible. Y que sea un suceso cierto, que siempre ocurre. ¿Cuál es un suceso cierto en mayo en El Salvador? Que siempre hay mosca en gran abundancia, o que siempre llueve. Eso es un suceso cierto, que siempre ocurre. Aunque haya sequía, pero al menos un día va a llover, aunque sea 3 minutos, pero va a llover. En mayo siempre llueve en El Salvador. Y lo que siempre van a ver es mosca en gran abundancia en El Salvador. Entonces ese es un suceso cierto. Entonces, una probabilidad es la frecuencia relativa de ocurrencia de un suceso. Va entre 0 y 1. Pero les decía que podemos hablar en términos de porcentaje. Entre 0 y 10%, 20%, 30%. Pero si no quiere hablar en términos de porcentaje, entonces vamos a hablar entre 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, etc. Y entonces vamos a tomar algo de referencia. Vamos a leer esto. P significa probabilidad. La probabilidad va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Vea, lo estoy leyendo del centro para la izquierda y para la derecha. Hay quienes lo leen. 0 es menor o igual que P y P es igual a menor o igual que 1. También se puede. Ahí como usted lo interprete mejor. Lo puede leer como usted quiera. De aquí para allá o en esta línea.
Lo importante es que lo entienda. Lo importante es entender que la P va a ser siempre mayor que 0 y va a ser siempre menor o igual que 1. Mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Veamos este ejemplo. En la anemia de células falciformes existe una mutación que está presente en el alelo S dominante. Si una persona es heterocigota para la anemia de células falciformes, entonces su genotipo va a ser una S dominante y una S recesiva, es decir, una mayúscula y una minúscula. En donde la S mayúscula representa el alelo que tiene la mutación y la S minúscula representa el alelo que no la presenta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que uno o cualquiera de sus gametos tomados al azar sea portador del alelo para la mencionada anemia? ¿Cuál es la probabilidad de que uno o cualquiera de sus gametos tomados al azar sea portador del alelo para la mencionada anemia? Recordemos que los gametos son óvulos y espermatozoides. Recordemos que para que se formen los espermatozoides existen unas células diploides, es decir, de 46 cromosomas que se llaman espermatogonias. Y para que se formen los óvulos igualmente existen unas células diploides que contienen 46 cromosomas que se llaman ovogonias. También recordemos que ambos tipos de células entran en un proceso que se conoce como meiosis. El proceso consiste en reducir el número de cromosomas a la mitad. Eso significa que al final de esa espermatogonia, que es 2 genes, que es 46, y de esa espermatogonia, que es 2 genes, que es 46, van a formarse 4 células, pero cada célula van a ser N, es decir, haploide, es decir, su número de cromosomas reducidos a la mitad. En el caso particular de las espermatogonias, se van a formar, de una espermatogonia se van a formar 4 espermatozoides, y esos espermatozoides van a ser N cada uno, es decir, 23 cada uno, ya no van a ser 46. Y en el caso de la ovogonia, igualmente, tiene 46 cromosomas, cada uno va a tener 23 cromosomas. Debo aclarar que en la ovogonia realmente solamente es un óvulo, porque hay 3 cuerpos polares y un óvulo, de esas 4 células que se forman. Y esos 3 cuerpos polares desaparecen, solamente queda uno. Eso recordando, recordemos lo que es la meiosis. Bueno, el hecho, ¿por qué estoy recordando meiosis? Para que comprendamos esto. Que recordemos que los genes se encuentran, la primera elemento, se recuerdan, los genes se encuentran en pares en los individuos. Ahora bien, estos genes durante la meiosis se separan y cada uno va a gametos distintos. Este S dominante se va a ir para un espermatozoide o para un óvulo y esta S recesiva se va a ir para un óvulo o para un espermatozoide. Depende de quién se trate de las células que esté en meiosis, si una espermatogonia o una ovogonia. Lo importante es que se separan. ¿Y cómo se separan? Están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que uno o cualquiera de sus gametos tomados al azar sea portador del alelo para la mencionada anemia? ¿Y cuál es el alelo para la mencionada anemia? Este que estoy marcando acá. Este. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que cualquiera o uno de sus gametos, cualquiera de sus gametos tomados al azar sea portador del alelo para la mencionada anemia? Imagínense que usted tiene una muestra, digamos, de espermatozoides y usted toma un espermatozoide o varios espermatozoides de esa muestra que tienen en el microscopio y lo analiza detenidamente y ve si tiene, y ahora antes de analizar detenidamente usted va a decir cuál es la probabilidad de que este sea portador del alelo para la anemia de células falciformes. Veamos cuál sería la probabilidad. Pero trate de pensar usted cuál sería la probabilidad antes de pasar a la siguiente diapositiva. Piensa, ¿cuál sería la posibilidad? Perfecto, ya lo pensó. Entonces, vamos a empezar describiendo. Dado que la persona es heterocigota, la mitad de sus gametos se llevarán al alelo para la hemoglobina normal, S,
y la otra mitad de su gameta equivalrá a alelos para la hemoglobina dada. Por lo tanto, la probabilidad de 1/2, o sea, 0.5. ¿Por qué? Porque estos se van a separar. Están unidos, pero se van a separar. Entonces la probabilidad es de 1/2 o de 0.5. Vuelvo a leer. Vea bien, la persona es heterocigoto. ¿Cuál es la probabilidad de que uno o cualquiera de sus gametos tomados al azar sea portador del alelo para la mencionada anemia? La persona es heterocigoto. Ahora le da esto. ¿Comprendió? Bueno, vamos a ver mediante las siguientes preguntas a ver si ha comprendido. Si yo entonces veo que la persona es homocigota, es así, como que es una señorita, es así, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad? Como dice acá, y usted me va a responder. Aquí me va a mostrar si ha comprendido o no ha comprendido. Y si no ha comprendido, aquí va a entender. Respóndame, por favor. ¿Quién me responde esto? Ve ahí. La persona es SS, dominante. ¿Cuál es la probabilidad de que uno, cualquiera de sus gametos tomados al azar, sea portador de la lengua para la mencionada anemia? ¿Cuál es la probabilidad? El 100%. El 100%, exactamente. Y si ahora lo cambio, y lo voy a hacer así para que entiendan, porque si no, se confunde a veces. Vamos a ver con esta como que va. Ese es ese minúscula, la hice con otro tipo de letras porque pues sí, se confunde a veces. Y quizás no está bien, pero entendamos que es una S minúscula. ¿Y ahí? ¿Cuál es la posibilidad? 0. 0%. Muy bien, excelente. ¿Y ahí cuál es la posibilidad? 0.5. 0.5. Muy bien. Entonces sí, comprendieron. Excelente. Yo no recuerdo si hay alguien esperando, ¿verdad? Que no han tocado la puerta. Vamos a ver. No, todos están adentro. 52. Ey, ¿cómo saben ahora? Ah, ya sé quiénes están aquí. Están, probablemente estén los compañeros. Ya sé quiénes. Ya sé quiénes están aquí. Bienvenidos, aquí vinieron a clase. Pero bueno. Entonces, ahí está el detalle. Si otro ejemplo, si un organismo posee el siguiente genotipo, ahí está, es heterocigoto. ¿Cuál es la probabilidad de que un gameto tenga ambos alelos recesivos? Piénsenlo. Para responder esta pregunta, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Hágalo ahí usted y guarden la respuesta. Cuando veamos ahí la siguiente positiva, usted va a decir acerté o no acerté. O si no, dígalo. Pero intente hacerlo. 25%. Vaya, ahí hay un compañero que nos está diciendo que 25%. Veamos otro compañero o compañera que quiera hablar, expresar su opinión. Sí, 25%. Bueno, siguen las opiniones en 25%. ¿O alguien más que Sí, el quiera? 25%. Bueno, el sector femenino se ha expresado también y entonces tenemos 25%. Veamos. Ahí está.
Entonces, aquí hemos sacado padres 1 y gametos 1. Ya sacamos los gametos 1 y entonces el número total de sucesos posibles de gametos es, ahí está, y solo uno satisface el requerimiento, solo uno. Así que la probabilidad es de 1 sobre 4 y 1 sobre 4 es 0.25, o sea, 25%. Usted también puede decir 25%. Mire todas las maneras en las que lo puede decir. Usted podría decir 1 sobre 4 o 0.25, o como dijeron los compañeros, 25%. Todas estas formas usted lo puede mencionar. Vamos bien, excelente. Pues vamos a... Disculpen, vamos ahora, nuevamente vuelvo a decir, vamos. Continuamos, mejor dicho, con otra fase. Se trata de probabilidades combinadas, o sea, combinación de acontecimientos. Y dentro de ellos vamos a hablar de acontecimientos independientes, acontecimientos mutuamente excluyentes y acontecimientos independientes pero no mutuamente excluyentes. Es decir, en este momento entraremos a analizar aquellos casos en los que son un poquito más complicados poder expresar las posibilidades de que un evento ocurra o no ocurra. Entonces, vamos a empezar, y sigo con vamos. Iniciaremos por hablar de acontecimientos independientes. Estos suceden cuando dos acontecimientos son independientes. Es decir, la ocurrencia de un evento no afecta a la ocurrencia de otro. En otras palabras, la probabilidad de ocurrencia de ambos eventos es el producto de sus probabilidades individuales. Parece que alguien nos saca el sistema, no sé por qué. Continuamos entonces hablando sobre acontecimientos independientes. Ya di la definición. Sucede cuando dos acontecimientos son independientes. Es decir, la ocurrencia de un evento no afecta a la ocurrencia de otro. Imagínense, ganaremos una enfermedad. La probabilidad que a mí me dé COVID o me dé el dengue es muy real. Se te escucha bien suavecito. ¿Y ahora? Hoy ¿Y sí. ahora? Perfecto. Hoy sí. Bueno, entonces, les decía que dos acontecimientos son independientes, es decir, la ocurrencia de uno no afecta que ocurra otro. Que porque a mí me dé COVID y no me va a dar dengue es falso. Me pueden dar ambas enfermedades a la vez, porque uno no afecta al otro. A eso se refiere. Son dos acontecimientos que son independientes. La probabilidad de ocurrencia de ambos eventos, eso sí, la probabilidad que me dé COVID es una. La probabilidad que me dé dengue es otra. La probabilidad que me den ambos va a ser el producto de sus probabilidades individuales. Supóngase que la probabilidad que me dé COVID sea de un 80% y la probabilidad que me dé dengue sea de un 40%, entonces tengo que multiplicar ambas probabilidades para obtener un total de la probabilidad que sucedan ambos eventos al mismo tiempo.
Y veamos este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia de dos hijos, los dos sean machos, que uno sea macho y otra sea hembra, y que las dos sean hembras? Son dos acontecimientos. Uno no afecta al otro. Que ambos ocurran es el producto de sus probabilidades individuales. Supongamos que se trata de una familia que aún no tiene hijos y piensan tener dos. ¿Cuál es la probabilidad de que sus dos hijos sean varones o machos? Aquí me van a disculpar por los términos que ocupo de macho, hembra, pero como estamos hablando en términos biológicos y no de género social, ¿verdad? Entonces aquí es independiente. Entonces, que los dos sean machos o varones o niños u hombres, como se les quiera llamar. Puede ser que sus dos hijos sean varones. Puede ser que uno sea varón o que sea niño y que la otra sea niña. O sea, que sea macho y la otra que sea hembra. O puede ser que las dos sean niñas o que los dos sean hembras. Que porque hoy nació un niño no quiere decir que el próximo embarazo también va a ser de un niño. Es posible que sea de una niña. Porque hoy nació una niña, el otro va a ser también niña, no se sabe. Son dos acontecimientos y uno no afecta al otro. Y que ambos ocurran es el producto de sus probabilidades individuales. Veamos el caso de que los dos sean machos. Es igual a un medio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué es igual a un medio? Acuérdense ustedes de que si usted haga un cruce en este momento, usted hágalo ahí en su cuaderno, un cruce de XX contra XY. Mientras abro la puerta, haga el cruce de XX contra XY. Eves Reyes, no lo conozco. ¿Conocen ustedes a él? No sé quién es, no le puedo abrir. No sé quién es. Eves Reyes ahí dice persona ajena, entonces no. Sorry, no lo puedo abrir, no sé quién es. Entonces, allí hicieron el cruce XX con XY. Sí, Sí. Muy bien. ¿Cómo le salió ahí? ¿Cuántas posibilidades de macho y cuántas posibilidades de hembra? 50-50. Ajá. De ahí viene el un medio. Por lo tanto, dice la probabilidad compuesta es un medio por un medio. Y un medio por un medio es igual a un cuarto. Cuando dice los dos sean machos. Acuérdense que la definición nos dice que la probabilidad de ocurrencia de ambos eventos será el producto de sus probabilidades individuales. Entonces, aquí la probabilidad 1 por la probabilidad 2. Y esto nos da igual a un cuarto. Que uno sea macho y otro sea hembra, y la otra sea hembra. En este caso hay que tener cuidado, porque puede ser un macho y una hembra, y además una hembra y un macho. Por lo tanto, en este caso sería 2 por un medio, y nos da un medio. ¿Por qué estoy diciendo que primero puede ser un macho y una hembra y después una hembra y un macho? Porque no sabemos cuál va a salir, cuál van a ser antes. Entonces, para ser todavía más estricto, ponemos ese 2 aquí adelante. Porque existen dos modalidades. Y después el un medio de cada uno. Que las dos sean hembras, igual es un medio por un medio, igual a un cuarto. Observen ahí. Ahora vamos a hablar sobre la regla del producto. La probabilidad de A y B nos está diciendo que A está incluido en B y que la probabilidad de A es igual por la probabilidad de B. Establece este caso que la probabilidad de que ocurran juntos dos o más eventos independientes puede calcularse al multiplicar las probabilidades individuales de los eventos.
Y ponemos nuevamente el caso del dado. Si usted lo tira un dado de 6 caras una vez, tiene una probabilidad de un sexto de obtener un 6. Si tira 2 dados a la vez, su probabilidad de obtener 2 6, entonces es diferente. Puede ser probabilidad de un 6 en el dado 1 por la probabilidad de un 6 en el dado 2. Entonces, en este caso sería un sexto por un sexto. Y eso es equivalente a decir 1 sobre 36. Pues vamos al punto. Esta ley establece que la probabilidad de que ocurran juntos 2 o más eventos independientes puede calcularse al multiplicar las probabilidades individuales de los eventos. Lo que está tratando de explicarnos esto es por qué es que hacemos esto. ¿Por qué es que hacemos eso? Ahora, siempre en este caso, la regla del producto considera por ejemplo, considera un cruzamiento entre dos individuos heterocigotos y ponemos una madre dominante y una recesiva. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un individuo recesivo en la siguiente generación? Entonces, para este caso, la única manera de obtener un individuo recesivo es si la madre contribuye con un gameto recesivo e igual también el padre. Entonces, cada padre tiene una probabilidad de un medio. Tanto el padre como la madre tienen la posibilidad de un medio de aportar el A positivo, el A recesivo. Entonces, la probabilidad de un descendiente homocigoto recesivo es probabilidad de que la madre contribuya con un A por la probabilidad de que el padre contribuya con otra A recesiva en ambos casos. Entonces, sería un medio por un medio igual a un cuarto. Léalo, por favor. Léalo de positivo, por favor. Y me dice si lo entiende. ¿No lo entiende? Dude. Bueno, alguien sigue tocando. Bien, si no hay duda, entonces asumo que usted entiende. Y aquí está. La probabilidad de obtener del padre y de la madre, recuerde usted que aquí los ha unido, entonces aquí está en un cuarto. La probabilidad de que ambos eventos ocurran es un medio por un medio. Y eso es igual a un cuarto. Ahora, vamos a suponer que queremos saber la probabilidad de que un individuo F2 de un cruzamiento dominante por un recesivo de arvejas, usted sabe que las arvejas son los vegetales, sea fenotípicamente liso y, oiga bien, y amarillo a la vez. Liso es dominante y lo vamos a representar con la letra A, y rugoso lo vamos a representar con la letra A minúscula. Mientras amarillo lo vamos a representar con la letra B mayúscula y el verde con la letra, obviamente, B minúscula. Y le está diciendo que sea fenotípicamente liso y amarillo. Liso es dominante, amarillo es dominante. El recesivo en este caso va a ser rugoso para liso y verde para amarillo. Permítanme un segundo. Ahora, si se conoce la probabilidad de una alberja sea lisa y se conoce también la probabilidad de que una alberja sea amarilla, entonces se puede determinar la probabilidad de que una alberja sea lisa y amarilla a la vez. Es decir, como se trata de eventos independientes, entonces aquí viene lo importante, se puede considerar cada situación por separado. Vamos a ver. Observa este cruce.
Este es el cruce normal que nosotros hacemos, pero ahora vamos a hacer cada situación por separado. Por ejemplo, semillas lisas y rugosas. Entonces, aquí estamos haciendo por separado. Ya no lo estamos haciendo acá como solemos hacerlo, no que lo estamos haciendo por separado. Entonces existen 3/4 de que sea lisa, ya sea pura o un medio de heterocigota. Aquí sí 2/4, pero este 2/4 lo vamos a corregir porque aquí también usted le puede poner un medio. Nos puede confundir esto, este equivale a decir un medio. Ya cuando lo han simplificado, este equivale a decir un medio. Perfecto. Entonces, y tenemos un cuarto de A. Ahora amarillas y verdes. Para amarillas y verdes tenemos 3/4 de amarilla y voy a corregir nuevamente esto porque no está simplificado. Es incorrecto, aquí es que está simplificado. Bueno. Tenemos entonces 3/4 de amarilla, un cuarto pura y un medio heterocigota. Y un cuarto de ¿cómo se llama? De la otra color. Verde. Consecuentemente, la textura y el color son dos lugares o son dos loci independientes. Por lo tanto, nos están preguntando la probabilidad de que el fruto sea liso y amarillo. Esa probabilidad es igual a la probabilidad de que el fruto sea liso por la probabilidad de que sea amarillo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea liso? 3/4. ¿Cuál es la probabilidad de que sea amarillo? 3/4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Lo divide en 9 entre 16. Este es igual a 0.5625. Entonces, en este caso, si usted ve, para resolver ya estos tipos de ejercicios se necesita un poco más de detenerse un poco a pensar qué es lo que nos están preguntando y cómo trato de resolver. Hemos recorrido en este caso, si ven, la pregunta era, supongamos que queremos saber la probabilidad de que un individuo de un cruzamiento dominantes con recesivos sea fenotípicamente liso y amarillo a la vez. O sea, se va a cruzar este individuo con este individuo. Este tiene todas las características dominantes y este tiene todas las características recesivas. Es decir, este es liso y amarillo y este es rugoso y verde. Y me están preguntando cuál es la probabilidad de que un individuo, pero de la F2, sea fenotípicamente, óigalo bien, fenotípicamente, no necesariamente genotípicamente, sino que fenotípicamente, que sea liso y que sea amarillo a la vez. Me están preguntando eso. Entonces, nosotros ya conocemos la probabilidad de que una alberja sea lisa y se conoce también la probabilidad de que la alberja sea amarilla. Entonces, podemos determinar la probabilidad de que sea lisa y amarilla. Este es el cruce para encontrar la F1. Ahora, nosotros podemos cruzar cualquiera de estos para obtener la F2, pero lo que me están preguntando no es eso, sino que cuál es la probabilidad de que el individuo sea fenotípicamente liso y amarillo a la vez. Para resolverlo, entonces puedo hacerlo de una manera distinta a como hemos venido abordándolo, porque ahora vamos a ver cada situación por separado. Vamos a estudiar, por ejemplo, vamos a hacer cruces, imagínense en este caso, de heterocigotos, pero del mismo carácter, para ver cómo nos queda. Y encontramos que 3/4 son lisos, pero de esos 3/4, un cuarto es puro y un medio es heterocigoto. Pero en realidad eso no nos importa. Lo que nos importa es esto, porque nos están preguntando el fenotipo. Este es el genotipo, pero eso no nos lo están diciendo. Nos están preguntando esto, el genotipo, y encontramos que es 3/4 de liso y un cuarto de rugoso, pero no nos están preguntando de rugoso. Y en el otro caso resulta que tenemos 3/4 de amarillos. Y aquí está el genotipo, pero eso no lo están preguntando. Lo pusimos como dicen por ahí, por Basilva, pero esto no lo están preguntando. Nos están preguntando esto, el fenotipo. Y un cuarto de B, tampoco nos están preguntando eso. Esto nos interesa. Entonces, también esto nos interesa. Y esto también. Entonces, ahora
ya sabemos cuál es la probabilidad de que sea liso y amarillo. Son 3/4 por 3/4. Y 3/4 por 3/4 son 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, o 9 entre 16.5625. ¿Estamos? ¿Estamos o qué onda? ¿Una duda? Ese silencio, de silencio complicidad, de que no entendieran o que entendieran. ¿Cómo está el rollo ahí? Dígame. Uy. No, hoy no voy hablando, que lo voy pasando. Para que lo vaya leyendo. Guate ahí. Va leyendo el espacio. Vale, estoy poniendo aquí esto porque esta es la F1 y aquí va a sacar F2, pero no le están pidiendo eso. No le están pidiendo que obtenga F2. Yo se lo puse solo para que vea por qué hemos hecho este cuadrito. Esta es la F1, va a cruzar cualquiera de estos con este y sacar la F2. De estos F2 le están pidiendo cuál es la probabilidad de esos F2 que sean lisos y amarillos a la vez. Pero prometí no hablar, así que ya no hablaré. Síganlo leyendo. Y bien, muchachos, ¿alguna duda? ¿Expresan? Los que siempre participan, ¿qué me dicen? Y los que no participan en el momento de participar. ¿Sigo? ¿Me detengo? ¿Qué onda? Seguí. Todo claro. Perfecto, gracias. Dele, dele. Perfecto, muchas gracias. Vamos con, sigo con, vamos. No, no. Continuamos con acontecimientos mutuamente excluyentes. Acontecimientos mutuamente excluyentes. Es lo contrario de lo que hemos visto. Ahora sí se van a excluir. Significa que la ocurrencia de un evento excluye la ocurrencia de otro evento. Por lo tanto, no hay intersección entre ambos eventos. Recuérdense que acá, vamos a ver esta fórmula. Acá A está intersectado con B. ¿Se acuerdan cuando estaban en primaria que enseñaban la teoría de los conjuntos? Que ponían dos rueditas y que se juntaban y quedaba por ahí un espacio. Entonces, esa es la intersección. Entonces, en este caso, A intersecta B, pero acá no. Por lo tanto, no hay intersección entre ambos eventos. Por ejemplo, una persona normal solo puede ser hombre o mujer, pero no puede ser de ambos sexos. Estamos hablando de una persona normal.
No puede ser hombre o mujer. Puede ser hombre o puede ser mujer, pero no puede ser de ambos sexos, porque un evento excluye la ocurrencia del otro. Veamos. Y género. Dígame. ¿Y los hermafroditas? Vaya. Primero, que aquí dice una persona normal. Vaya. Pero en todo caso, en la especie humana no existe el hermafroditismo. Como tal no existe en los humanos. Existe en muchos otros animales. Nosotros somos animales, al igual que las ratas, las cucarachas, que no nos guste, los simios, los perros, los gatos. Pero en la raza humana no existe el hermafroditismo bien definido como tal. Existen rasgos de hermafroditismo, lo cual es distinto. Hay especies en las que sí son claramente hermafroditas. Tienen ambos sexos e incluso se autorreproducen. Bueno, existe claramente un hermafroditismo. Ahora, en los humanos existen algunos síndromes que pueden dar una apariencia de hermafroditismo, pero en realidad no lo es. Todavía hasta el momento no se ha descubierto un humano que tenga completamente rasgos de hermafroditas. Todavía no, digo todavía porque la naturaleza tarde o temprano puede darse un evento. Es normal pues que se den mutaciones y tarde o temprano podría darse un evento en el que sí aparezca un humano completamente hermafrodita. Existen rasgos, ustedes ya lo hemos mencionado, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, se recuerdan que los mencionamos al inicio del curso, pero no son casos de hermafroditismo propiamente. Entonces, aclarando eso, en todo caso aquí dice una persona normal. Solo puede ser hombre o mujer, pero no puede ser de ambos sexos. Digo esto porque si sale por ahí un Klinefelter o sale por ahí un Turner, entonces alguien puede pensar que es un hermafrodita completamente. Entonces por aquí vamos a decir que es para una persona normal. ¿Otra pregunta? Bueno, lo importante es esto, ¿va? Que un evento excluye al otro. Entonces, cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad combinada es la unión o suma de sus probabilidades individuales. Aquí no vamos a multiplicar, aquí vamos a sumar sus probabilidades individuales. Ahí está, un ejemplo. Supongamos que queremos saber la probabilidad de que a partir de un cruzamiento, ahí está representada unas par de R's, una mayúscula y una minúscula, y están juntas, donde la R dominante es rojo, R dominante y R recesiva es rosado, y la R recesiva son blancos. Entonces, supongamos que queremos saber la probabilidad de que a partir de un cruzamiento de rosados por rosados, una planta descendiente tenga flores rojas o blancas, es decir, que no tenga flores rosadas. Estamos diciendo U. Por eso lo puse aquí con letra roja, porque en estos poníamos la letra UH y en los casos anteriores, cuando estamos multiplicando, cuando son independientes, la letra es I. Pero en estos casos, la letra es O. ¿Por qué? Porque excluye. No queremos flores rosadas. Tenemos la posibilidad de que o sea roja o sea blanca. Incluso aquí está excluyendo. Y entonces tenemos ahí una cuadrícula de Punnett y podremos ver ahí a datos. Que sea roja o que sea blanca. Tenemos un cuarto y un cuarto, ¿verdad? Entonces, la probabilidad vamos a hacer un cuarto para rojo y un cuarto para blanco, pero ahora la vamos a sumar. Y a sumar nos da un medio, lo que equivale a 0.5. Porque en este caso no multiplicamos, en este caso sumamos. Ahora hablaremos sobre acontecimientos independientes, pero no mutuamente excluyentes. Ese color morado quizás no lo ven bien, lo voy a corregir, permítanme.
Bien, acontecimientos independientes pero no mutuamente excluyentes. No mutuamente excluyentes. Un evento puede ocurrir independientemente del otro, lo cual no significa que no pueda ocurrir ambos a la vez. Mire qué complicado. Un evento puede ocurrir independientemente del otro, lo cual no significa que no puedan ocurrir ambos a la vez. Para este caso, se debe saber la probabilidad de que uno u otro de estos eventos ocurra. Entonces, se aplica la regla de la suma de las probabilidades de ambos eventos. Pero como los eventos no son mutuamente excluyentes, se debe restar a esa suma la intersección de ambos eventos. Así que aquí es un poquito más largo, no complicado, sino que más largo. Que hay que sumar, que hay que restar y hay que multiplicar. Entonces, de eso se trata acá. Y lo junta todos. Por ejemplo, en la especie humana, la frecuencia de fenilcetunoria, no sé si se pronunciará esto, es de 1 sobre 10.000. Y la frecuencia del albinismo oculocutáneo es de 1 sobre 3.000. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona presente fenilcetunoria o albinismo? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, aquí ya me están dando frecuencias. Y sabemos que la fenilcetunoria y el albinismo ocurren independientemente. Es decir, pueden ocurrir al mismo tiempo. Y que además es posible que ambas enfermedades se presenten juntas. Es decir, no son mutuamente excluyentes. Pueden ocurrir independientemente, pero son de ocurrencia e independencia, pero pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, la probabilidad de que un individuo nazca con fenilcetunoria o albinismo será 1 sobre 10.000 más 1 sobre 3.000. Lo que equivale a decir aquí todo este montón de números. Divida usted si quiere 1 entre 10.000 y lo suma entre 1 entre 3.000. Si quiere, vaya haciéndolo, por favor, para que le vayan dando estos datos. Divida este entre este y lo suma en lo que le da entre esto. Y le tendría que dar este número. Lo va haciendo, por favor, para corroborar. Una vez haya hecho esto, procede a hacer esto. 1 entre 10.000 por esto. Y entonces esos datos, lo que le dé aquí, lo va a restar a lo que le dé aquí. ¿Qué es esto? Esto menos esto, y le va a dar este número. Corrobore, por favor. Entonces, como usted ve, aquí está sumando, y después resta de multiplicar. Entonces aquí es una mezcla. Aquí está la fórmula. Dos eventos independientes también pueden ocurrir al mismo tiempo. A eso se refiere. Ahora hablaremos sobre la probabilidad binomial. Cuando hablamos de probabilidad binomial, vamos a suponer que un experimento solamente puede tener dos resultados posibles. Que el resultado sea A o que el resultado no sea A. Así de sencillo, que sea A o que no sea A. Entonces, a la probabilidad de A le llamaremos P minúsculo. Y a la probabilidad de que no sea A le llamaremos Q minúsculo. En este caso, no sea A equivale a una fórmula. Y esa fórmula es Q igual a 1 menos P. De modo que P más Q nos va a dar 1. Usted sabe, cuando esta P pasa para acá, pasa con signo cambiado, entonces P más Q, entonces nos va a dar igual a 1. Además, vamos a suponer que se repite el experimento un montón de veces. Entonces, a ese montón de veces le vamos a llamar N veces.
Y también vamos a suponer que deseamos saber la probabilidad de que al repetir el experimento, como estamos repitiendo el experimento varias veces, que el suceso A ocurra no sé cuántas veces. Ya lo confundí aquí con tantas letras, pero trate de memorizar y trate de leer, porque lo vamos a, no se preocupe, ya lo va a entender muy bien fácil. Lea bien esta diapositiva porque vamos a regresar a la anterior. Muy bien. Estamos hablando sobre probabilidad binomial. Supongamos, y vamos a poner de caso, que tenemos un experimento y que en ese experimento usted tiene solo dos salidas. Que el resultado sea tal cosa o que no sea tal cosa. O es o no es. Si es, le vamos a decir A. Y si no es, le vamos a decir que no sea A. Entonces, vamos a ver las probabilidades. La probabilidad de que sea A, o sea, la probabilidad que suceda, a esa le vamos a poner una letra. Y le vamos a poner una letra P minúscula. Y a la probabilidad de que no suceda, le vamos a poner otra letra. Va a ser la letra Q minúscula. A la probabilidad que suceda le vamos a llamar A y la vamos a nombrar como P minúscula. Y que no sea A como Q minúscula. Entonces, vamos a aclarar algo. Que no sea A, vamos a corregir esto para que se distinga bien. Está mal escrito esto, permítanme. Donde no sea A, aquí está la cuestión. Hay un error aquí, disculpen. Y había un error, gravísimo error. Vamos a negar, vamos a poner. Ahí es. Hay un error ahí. Donde no sea es equivalente a una fórmula. Y esa fórmula es Q igual a 1 menos P. Y esta fórmula podemos llevar más allá para decir que P más Q es igual a 1. Recuerda, 1 es como dijéramos el 100%. Bien. También vamos a suponer que el experimento usted lo va a repetir un montón de veces. Pero también vamos a suponer que usted quiere saber la probabilidad de que al repetir ese experimento un montón de veces, el suceso A ocurra 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, no sé. A eso le vamos a llamar K veces. La respuesta a esta pregunta la podemos interpretar con esta fórmula que está acá. En este caso, este signo de admiración, usted lo recuerda, significa factorial. Y es aquello que está multiplicando, por ejemplo, 5 factoriales de 5 por 4, por 3, por 2, por 1, 3 factoriales, 3 por 2, por 2 por 1, etc. Entonces, a eso se refiere factorial. Se lo puse por recordarle, porque yo sé que ustedes lo sabían. Entonces, eso significa este signo de admiración o exclamación, como dice aquí, es lo mismo. Entonces, esa es la fórmula que vamos a aplicar. Sí, esto lo puede hacer usted rápidamente también ahí en la calculadora. Se lo pongo, yo sé que lo sabe, pero pues si le he olvidado 10 chis, por ejemplo, si quiero saber el factorial de 10, o le doy 10 chis, x factorial, igual, y estuvo. Entonces así lo puede hacer la calculadora. Solo dos resultados son posibles, que sea A y que no sea A. Uno de estos también se denomina éxito y tiene la probabilidad de que ocurra. P, que sea A, que no sea A. Entonces, aquí solo dos resultados son posibles. Quizá voy a poner esto acá mejor. Parece que tuve un error aquí. Permítame. Bueno, lo voy a corregir acá, porque está mal escrito ahí.
que sea A. Que sea A y el otro es oh, sí, este está un error acá. Porque he hecho mal esta positivo. Va, veámoslo, bueno, está mejor así. Solo los resultados son posibles que sea a uno de estos se denomina éxito y tiene una probabilidad que ocurra P, ¿se recuerda? Y que no sea A, al otro se le va a llamar fracaso. Que no sea A se llama fracaso con una probabilidad de Q igual a 1 menos P. Y veamos el ejercicio de ejemplo. Un ejemplo, mejor dicho. Supongamos que vamos a retrocruzar 10 vacas sin cuernos. Y aquí está su genotipo. Con su padre que tiene cuernos. Usted esperaría que la mitad de la progenie fueran sin cuernos y la otra mitad con cuernos, de acuerdo a la primera ley de Mendel. Veamos, hacemos este cruce. Si usted ve, la mitad sería sin cuernos y la otra mitad sería con cuernos. Hacemos este cruce, entonces estos quedarían de esta manera y estos quedarían de esta otra manera, de acuerdo a la ley de Mendel. Vamos a retrocruzar 10 vacas. Sin embargo, usted desea que la mayor parte sea sin cuernos. Por lo tanto, decide calcular la probabilidad de tener 7 crías sin cuernos y 3 con cuernos. Para este caso, n va a ser el número de veces, el número de veces que va a repetir el experimento, K el número de veces que quiere que aparezca A, entonces K va a ser igual a 7, y P va a ser un medio, es siempre igual a un medio, y Q siempre va a ser igual a un medio. Entonces vamos a tener que A va a ser igual a 0.5, y que no sea A es igual a 0.5, es decir, P y Q. Recuerde que usted esperaría que la mitad de la progenie fuese un medio de CC y la otra mitad de CC, de acuerdo a la cuadrícula que acabamos de hacer. Ahora llamamos a la probabilidad de A como P minúscula y a la probabilidad de no A como Q igual a 1 menos P. Es decir, que Q va a ser igual a 1 menos 0.5 y eso es igual a 0.5. Entonces ahora vamos a sustituir datos. Ya sabemos el valor de P, el valor de N, de K, el valor de P y el valor de Q. Entonces, vea dónde hemos colocado el 10, vea dónde hemos colocado el 7, el 3 y vea a qué número hemos elevado. 10 vacas sin cuernos acá. Decide calcular la probabilidad de tener 7 crías y 3 con cuernos. Entonces, quiero que esto lo damos bien despacio. Por lo tanto, le voy a pedir que siempre comience el ejercicio. Aquí está, ¿no? Bueno. Si quiere, copie ejercicio o copie los datos principales. Retrocruzar 10 vacas sin cuernos con su padre que tiene cuernos CC. Por eso dice retrocruzar, porque las vacas las va a cruzar con su mismo padre. Por eso dice retrocruzar. ¿Ah? Entonces, usted sabe que de acuerdo a eso, en términos de Mendel, le perdería la mitad con cuernos y la mitad sin cuernos. Pero usted quisiera saber o desearía que la mayor, a usted le gustaría que la mayor parte sea sin cuernos. A usted eso le encantaría, que la mayor parte sea sin cuernos. Entonces dice, quiero ver la probabilidad de que 7 nazcan sin cuernos y que 3 nazcan con cuernos, deja 10. Porque a usted le gustaría sin cuernos. Entonces quiero ver cuál es la probabilidad de que 7 nazcan sin cuernos. Entonces vamos a tomar estos datos, si quiere los voy apuntando. N va a ser igual al número de veces que va a repetir el experimento. K es lo que usted quisiera, ¿verdad? Las 7 que quisiera sin cuernos. Y aquí está el valor de P y el valor de Q, que lo hemos obtenido, que la mitad son con cuernos y la mitad son sin cuernos,
de acuerdo a la cuadrícula que hemos cruzado ahí, que así supuestamente saldría bajo la ley de Mendel. Y definimos entonces que A es igual a 0.5 igual a P y que no sea A igual a 0.5 igual a Q. Y damos estos datos extras. Recuerden que usted esperaría que la mitad de la progenie sea un medio con cuernos y la otra mitad sin cuernos. Entonces a la probabilidad de A la vamos a llamar como P minúscula y a la probabilidad de no A como Q minúscula, igual a 1 menos P. Esto quiere decir que Q va a ser igual a 1 menos 0.5 y lo que es igual a 0.5. Entonces ya tiene el valor de A, perdón, ya tiene el valor de P y ya tiene el valor de Q. También ya tiene el valor de N y ya tiene el valor de K. ¿Para qué nos van a servir esos datos? Para introducirlos a esta fórmula. Entonces, quisiera que copiara estos datos que tiene acá, porque quiero que opere la fórmula. Cópialos, por favor. Bien, si ya los copió, los datos nada más, ahora quiero que usted los introduzca en la fórmula. Para ello vamos a hacer esto. Introdúzcalos en la fórmula, por favor, y opere, a ver qué le sale. Trate de hacerlo.
Ajá, ¿cómo lo fue? ¿Lo hicieron? Espero que lo hayan intentado hacer. Bueno, voy a borrar esto. Espero que lo hayan intentado hacer por sus medios porque esto es pura matemática. Aquí sí ya no quisiera meterme porque es pura matemática. Esto ya están en tercer, cuarto año de ingeniería agronómica e industrial y van a ser ingenieros para esto es sencillo. Esto es pura matemática. Espero que hayan resuelto eso. Bien, ahí lo comparan después. Pero que sí lo hayan hecho y si no, intenten hacerlo una y otra vez hasta que lo hagan porque esto es pura matemática en sí. Bien, vamos a hablar sobre la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado, que la representamos por x al cuadrado. En este caso, el objetivo de una prueba de bondad de ajuste es que comprobemos experimentalmente si una distribución observada de datos se ajusta a una distribución teórica esperada. ¿Qué es eso? Vamos a ver de qué trata. Hay varias pruebas de bondad de ajuste y la más usada en genética es la del chi cuadrado. Y esta es su fórmula, donde OI significa valor observado e I es valor esperado. Y la sumatoria de todos esos valores posibles se dividen entre los valores esperados. Pero véalo bien, para las diferentes categorías fenotípicas. Valores esperados para las diferentes categorías fenotípicas. Por ejemplo, en un cruzamiento entre un toro Angus negro heterocigoto para color rojo, ahí está como lo representamos, con vacas del mismo fenotipo y genotipo, se obtuvieron 94 animales negros y 36 rojos. La N aquí no se la ponemos en mayúscula o minúscula porque estamos viendo solo el fenotipo. La pregunta es si se ajustan estos datos a la proporción teórica 3:1 de la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel nos habla que esto sería negro, negro, negro. 3 contra 1, que sería rojo. Recuerde que los recesivos siempre son homocigotos. Entonces, estos datos que nos han dado acá se ajustan a esto. Es decir, estos datos se ajustan a la proporción 3:1. Ahora volvamos a leer la definición. El objetivo de una prueba de bondad de ajuste es comprobar experimentalmente si una distribución observada, por ejemplo, usted observó ahí 94 tantos negros contra tantos rojos, si eso se ajusta a una distribución teórica esperada, si se ajusta a la 3:1, a la 9,331, a la 12,331, etc. Para eso ocupamos la fórmula de chi cuadrado. Y en la fórmula de chi cuadrado tomamos en cuenta valores observados sobre valores esperados. Entonces, valores observados son los datos que usted tiene y los esperados son los datos que tiene de acuerdo a las leyes de Mendel o a las proporciones que están establecidas para otro tipo de pistas. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Lo primero que hay que hacer es realizar, antes de realizar cualquier prueba, vamos a plantear hipótesis. Y en este caso vamos a hablar de hipótesis nula y alternativa. La nula la vamos a definir como lo siguiente. Los datos se ajustan a la proporción 3:1, esa sería la nula. Y la alternativa, la H1, la HU es nula y la H1 es alternativa. Entonces los datos no se ajustan a la proporción 3:1. Entonces ya hicimos el primer paso. El primer paso es plantear hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la prueba de chi cuadrado. Y para ello lo primero que hay que determinar son los valores esperados en la siguiente forma. ¿Cuáles son los valores esperados? El número total de individuos en este caso es de 130. ¿Por qué 130? Tenés 94 más 36, eso equivale a 130. ¿Y por qué lo dividimos entre 4? Porque en este caso son los 4 fenotipos de los que estamos hablando. Entonces, por eso lo dividimos entre 4. Y el valor sería 32.5. Luego, para cada categoría fenotípica, entonces el valor va a ser 32.5. Y ese número lo vamos a multiplicar por su número correspondiente a su representación en la proporción. Veamos. 3 y 1. Y aquí está el 4. ¿Se recuerda que ahí sale un 4? Este 4. Este 4 sale de sumar 3 más 1. ¿Cuál es 3 más 1? Es 1, 2, 3,
4. Bueno, entonces, el observado, lo que usted observó, 94 negros y 36 rojos. Total, 130. Ahora, el esperado. Recuerde usted que obtuvo un 32.5. ¿De dónde ha obtenido ese 32.5? De dividir 130 entre 4. 130 el total, entre 4 las posibilidades. Entonces 130 entre 4. 32.5 lo multiplica por 3 y lo multiplica por 1. ¿Por qué por 3 y por 1? Porque tenemos que, de acuerdo a este cuadrito, tenemos 3 negros y tenemos un rojo. Entonces, 32.5 por 3, que serían los negros, que es el esperado, el de acuerdo a la cuadrícula, y 32.5 por 1, que también es el esperado de acuerdo a la cuadrícula. Entonces, al sumar acá, le va a dar también 130, lo cual nos está comprobando que vamos bien. Entonces, 94 animales negros y 36 rojos. Ahora vamos a realizar el cálculo. Y nuevamente, acá, me gustaría que copiara este cuadrito. Copia este cuadrito, por favor. Bueno, si ya lo copió, entonces quiero que resuelva esto. Sustituye ahí en la fórmula. También es pura matemática. Sustituye, trata de hacerlo con los datos que copió.
Bien, espero que lo haya hecho. Ahí le va a caer el video para compare después. Lo importante es que usted trate de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ojalá lo haya intentado hacer. Ahí está. Está lo que debo sustituir, ahí está el dato. Ahora continuamos. El valor que usted obtiene aquí es de .5037. ¿Qué significa .5037? Entonces, si los datos observados correspondiesen exactamente a los valores esperados, entonces tendríamos un ajuste perfecto y un valor de chi cuadrado igual a 0. Pero eso sería algo fenomenal, ¿no? Sin embargo, como tenemos un valor pequeño de chi cuadrado de apenas .5037, entonces eso indica un ajuste bastante bueno. Llegar a esto es bien difícil. Con estos datos pequeños significa que es bastante bueno. Entonces, si el valor fuera mayor, indicaría una marcada desviación respecto a los valores esperados. Entonces, para determinar si las desviaciones cuantificadas por el chi cuadrado se deben al azar o efectivamente existe una desviación real de lo esperado, se utiliza una tabla de chi cuadrado. Esto es para determinar si las desviaciones cuantificadas por el chi cuadrado son al azar o si existe una desviación real de lo esperado. Para eso vamos a usar estas tablas de chi cuadrado. Y para ello vamos a utilizar un nivel de significación estadístico al 5%, o sea, 0.05%. Voy a quitar este color morado porque creo que molesto. Ok, si este color está mal. Entonces, ya vimos que es un valor bastante bueno este .5037, sin embargo, todavía lo vamos a refinar más y lo vamos a refinar utilizando la tabla de chi cuadrado. Es necesario pasarle todavía una refinada. Para estas tablas de chi cuadrado, vamos a recordar un poco de estadística. Vamos a determinar los grados de primero, los grados de libertad, que corresponden al número de categorías fenotípicas menos 1. En este caso, como las categorías son, el número de categorías fenotípicas es de 2, entonces los grados de libertad va a ser de 1. ¿Por qué es de 2? Porque estamos hablando de negro y estamos hablando de rojo. Entonces, los grados de libertad va a ser de 1. 2 menos 1. Y entonces ya al buscarlo en la tabla vamos a ir aquí y vamos a ver de que cuando los grados de libertad son 1, porque estos son grados de libertad, 1, 2, 3, 4, 5, el grado de libertad va a ser 1, y estamos hablando de un nivel de probabilidad de 0.05%, entonces el valor que nos encontramos es de 3.8415. Entonces ese número, 3.8415, aquí le pusimos solamente el 1, lo vamos a comparar con el valor calculado, que es de .5037. Entonces, si el valor calculado es mayor o igual que el de la tabla, entonces la prueba resulta significativa. Y las desviaciones observadas no se deben solo al azar y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que los datos se ajustan a la proporción 3:1. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando el valor calculado, o sea, es mayor o igual que, cuando el valor calculado, que sería sería mayor o igual que el valor de la tabla, que sería Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero en este caso, el valor calculado es menor que el valor tabulado. Entonces, en este caso, la hipótesis nula no se rechaza, sino que se acepta. ¿Y qué significa que se acepta? Significa que las desviaciones observadas se deben al azar y que nuestros datos se ajustan a la proporción 3:1 de la primera ley de Mendel. Las pruebas de chi cuadrado también las podemos hacer para un montón de casos, de categorías. Por ejemplo, la 3:1, que es la que hemos visto, la 9.331, la 6.331, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre debemos de tener cuidado de las pruebas de libertad. Por ejemplo, en este caso son 2, en este caso son 4,
Aquí es 2 menos 1 sería 1, aquí sería 4 menos 1 serían 3, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado con aplicar los grados de libertad. Y aquí está un cuadro que nos resume todas ¿cómo se llama? Las categorías. Algunas de estas ya las vimos. Hemos estudiado la 9331, la 1231, la 934. Esta no la estudiamos. Esta sí la estudiamos, esta también. Esta tampoco la conocimos. Entonces, hay varios casos. Y esta es una tablita que nos resume los valores de chi cuadrado. Esta más que todo lo que se utiliza es esta. Ocupamos siempre el 5 y las probabilidades de 0.05. Aquí está el grado de libertad, perdón, aquí está, ocupamos el 0.05, quise decir, y los grados de libertad pueden ser del 1 al 6. Entonces, esta es, por ejemplo, esta es la que ocupamos ahora, y así es, esta es la que más ocupa. Este cuadrito nos puede servir para hacer ejercicio. Bien, llegamos al fin. Vamos a reposar un ratito, pero son 9:53, tengo que ver aquí. Vamos a regresar, ¿les parece? A las 10:10. Vamos a regresar a las 10:10 y vamos a continuar con la guía de ejercicio. Entonces vamos a finalizar acá y vamos a regresar a las 10:10. Regresamos entonces a las